la Biblia. ¿Cuántas frases que usamos comúnmente han sido sacadas de la palabra de Dios, de este libro que ha cambiado la historia y que ha influido la vida de tantísima gente a lo largo de la historia, que es la misma palabra de Dios? Pero acuérdate también de aquel principio: frase sacada de contexto es puro pretexto. Cómo le encanta a la gente tomar una frase, pero sin relacionarla de quién la dijo, en qué situación la dijo, qué quiso decir, ¿no? Solamente la saco y me respaldo en que no, es que aquí dice, lo dice la Biblia y como es palabra de Dios, entonces es totalmente válido y te callas. Oye, sí, pero ¿cuál es la recta interpretación de ese texto? Y a cada rato es guerra de bibliazos contra los hermanos separados, porque unos dicen que esto fue lo que quiso decir, ¿no? Pero esta otra cita que justifica lo que yo estoy diciendo, y aquello es el cuento de nunca acabar. Y también suele pasar que, por ejemplo, el Papa hace una declaración o hace un comentario, y los medios amarillistas ya toman esa frase para justificar lo que ellos hubieran querido oír del Papa y terminan haciéndolo decir lo que nunca dijo. O bueno, también a cualquiera le puede pasar que lo malinterpretan por sacarle una frase de contexto, que acuérdate, frase sacada de contexto es puro pretexto. Y hasta Jesús hoy lo dice cuando lo critican de que sus discípulos están arrancando espigas en sábado. El Señor da toda una argumentación bien sólida, bien cimentada, puesta en su contexto, pero les hace a quienes lo critican pensar: ojalá ustedes entendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios. Y hoy también nos diría lo mismo a tantos que usan precisamente esa frase, misericordia quiero y no sacrificios, que puesta en su contexto, eso significa el reclamo de Dios contra el ritualismo vacío, que consiste solamente en cumplir con cosas exteriores, pero olvidándose de la justicia, de la compasión, de la misericordia con el prójimo. Por supuesto, eso no es difícil de entender, pero algunos, ¿qué es lo que quieren entender ahí? Lo que dice la Biblia es que ¿para qué cumplir esos deberes religiosos que brotan naturalmente de aquel que es creyente? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué ir a misa? ¿Para qué cumplir esto que la iglesia manda? Eso no sirve. ¿Para qué? Dios, ¿para qué quiere eso? Lo único que importa ante Dios es ser buena onda con la gente y ser felices. Eso es lo único que importa. Y eso lo usan mucho para justificar la pereza espiritual que tantos tienen, de que no se trata de que no cumplas aquello, sino de que aquello te lleve a vivir el amor al prójimo. ¿Cuáles son otras de nuestras frases favoritas para sacar de contexto? También aquella que dice Jesús: no juzguen y no serán juzgados. Y esto, pues claro, Jesús quiere echar en cara la hipocresía de algunos que toman las escrituras para señalar los errores ajenos, pero sin ver los propios. Pero ¿para qué les encanta a muchos interpretar esta frase? Para que sea su escudo, para que nadie pueda corregirlo ni decirle nada. Ahí está, dice la Biblia que no tienes que juzgarme. Yo así soy y así tienes que dejarme porque tú no tienes derecho a juzgarme. Dios es el único que me puede juzgar. Pues sí, Dios es el único que te puede juzgar, y créeme que lo hará muy severamente por hacer oídos sordos a las correcciones que en el fondo Él te mandaba a través de las personas, y que por tu orgullo, tu soberbia y todavía justificándote en su palabra, nunca quisiste escuchar. No, pero también dice, no, es que ni Dios me juzga. ¿Por qué? Porque también dice en la Biblia, cuando Jesús le dijo a la mujer adúltera: yo tampoco te condeno. Ahí está. El Señor más bien le dice a aquellos que condenan que son ellos los condenados, pero a mí me defiende, por eso ni Dios me juzga, pues tú menos. Bueno, sí, ahí vemos que el Señor defiende a aquella mujer sorprendida en adulterio contra el juicio implacable de los hombres. Les dice: el que esté libre de pecado tire la primera piedra, porque perfectamente sabe que aquellos tienen la conciencia más sucia todavía que la de aquella mujer. Pero, ¿qué es lo que le dice a la mujer? Yo tampoco te condeno, pero enseguida le dice: vete y no peques más.
Decir yo tampoco te condeno no significa, órale, tienes licencia indefinida para seguir pecando tranquilamente. No. El Señor nos ama, por supuesto, pero precisamente porque nos ama, no va a dejarnos estancados en ese pecado. Precisamente porque nos ama, va a ayudarnos a salir de él. Claro que nos dará su perdón incondicional, pero si en nosotros no hay el fruto de una sincera conversión, Él no nos condena. Nosotros mismos lo hacemos. Y claro, de ahí otros pasan a justificarse con otras frases de Jesús. El que ama ha cumplido toda la ley. Sí, pero eso no significa que la ley ya no sirve, a la basura, lo único que importa es amar. Porque sí, lo que importa es el amor, pero del amor brotan exigencias expresadas en la ley. Y si tú, por pretexto de que lo que importa es el amor, pisoteas la ley de Dios, entonces déjame decirte que lo que haces es todo lo que tú quieras, menos amar. Bueno, hay que amar y dejarnos guiar por la palabra de Dios, pero si de veras tanto la citas y tanto la amas, como dices, pues entonces a lo que te invito es a estudiarla de a de veras. No solo a saberte algunas frases que te convienen, sino que leyéndola, profundizando, escudriñando y conociendo la recta interpretación que la Iglesia le ha dado, entonces sí, tengas ese panorama completo de la sana doctrina de la Iglesia, fundamentada en las Escrituras y en la tradición de la Iglesia. Ahora sí que como tanto dicen algunos, que dice la Biblia, dice Dios en la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Bueno, pero si tú dices que eso dice la Biblia, con eso me estás indicando que no la has leído. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.